En el tranquilo pueblo de Gilmenten, Nuevo Hampshire, nació un niño que se convertiría en uno de los asesinos en serie más infames de la historia estadounidense. Herman Webster Mallet, conocido posteriormente como H. H. Holmes, vino al mundo el 16 de mayo de 1861. Hijo de Levi Orton Mallet y Theodore Page Price, su infancia estuvo marcada por la pobreza y la influencia de un padre alcohólico y abusivo. Desde temprana edad, Herman mostró signos de una inteligencia excepcional, pero también de un comportamiento perturbador. Se dice que experimentaba una fascinación morbosa por la muerte, una inclinación que se manifestó tras un incidente en el que sus compañeros de clase lo forzaron a tocar un esqueleto humano. Este suceso, lejos de atemorizarlo, despertó en él una curiosidad insaciable por los cadáveres y todo lo relacionado con la muerte. Los primeros signos de comportamiento psicopático no tardaron en aparecer. Herman era conocido por su crueldad hacia los animales y su tendencia a intimidar a otros niños. Estos comportamientos eran indicativos de una mente tortuosa que, con el tiempo, se desarrollaría en la de un depredador calculador y despiadado. La infancia de Mallet, aunque aparentemente común en la superficie, ocultaba las semillas de la oscuridad que florecerían en su adultez, llevándolo a cometer actos que lo inmortalizarían en los anales del true crime. En el año 1884, un joven Herman Webster Mallet se adentró en los venerables pasillos de la Universidad de Michigan, donde se matriculó en la Facultad de Medicina. Con una mente aguda y un carisma innegable, Mallet no solo se dedicó a sus estudios médicos, sino que también comenzó a dar rienda suelta a su inclinación por el engaño y la manipulación. Durante su tiempo en la universidad, Mallet empezó a involucrarse en negocios turbios que iban más allá de los límites de la ética y la legalidad. Se sumergió en el oscuro mundo de las estafas, robando cadáveres de la universidad para experimentar con ellos y para defraudar a las compañías de seguros tras haberles cambiado la identidad. Su ingenio para el fraude era tal que llegó a vender una supuesta cura contra el alcoholismo y comercializar una máquina que convertía el agua en gas natural. Pero fue su encanto personal lo que realmente le permitió prosperar en sus estafas. Holmes, como se haría llamar más tarde, sedujo a mujeres ricas que estaban encantadas de ayudarle, utilizando su físico y su poder de persuasión para manipularlas a su antojo. Este periodo en la Universidad de Michigan fue crucial en la formación del monstruo que Holmes se convertiría, perfeccionando las técnicas de engaño y manipulación que emplearía en sus futuros crímenes. Así, bajo la fachada de un estudiante de medicina, Mallet comenzó a forjar su camino como uno de los criminales más perversos de su tiempo, un camino que lo llevaría a construir su infame castillo de los horrores y a cometer actos que horrorizarían al mundo entero. Hoy, nos adentraremos en los oscuros recovecos de la historia criminal, donde la verdad supera a la ficción y el mal se manifiesta en su forma más pura. Prepárense para un viaje escalofriante a través de los actos de un hombre cuya mente maquinó uno de los capítulos más siniestros del True Crime. Sin más preámbulos, les invito a sumergirse en el relato del laberinto de la muerte, la verdadera historia de Henry Howard Holmes. Con la mirada puesta en el futuro y un plan maquiavélico en mente, Herman Webster Mallet, ahora conocido como Holmes, llegó a la bulliciosa ciudad de Chicago. Era una época de gran efervescencia,
Con la Exposición Universal de 1893 en el horizonte, y Holmes vio en ello una oportunidad de oro. Adoptando su nuevo alias, Holmes compró un lote en el barrio de Englewood, un área que pronto se convertiría en el escenario de sus crímenes más atroces. Con el dinero obtenido de sus estafas, incluyendo una suma de $5.000 estafados a una joven millonaria, gracias a la inflación, no suena mucho, pero $5.000 de 1890 equivalen a unos $170.000 actuales. Holmes construyó una gran mansión en Wilmette y comenzó la edificación de lo que muchos llamarían el Castillo de los Horrores. El hotel, diseñado y supervisado por el propio Holmes, era una estructura de 3 plantas que albergaba en su interior un laberinto de muerte y desesperación. Durante su construcción, empleó a diferentes empresas, asegurándose de que ninguna viera los planos completos o pudiera imaginar que estaba construyendo una máquina para matar. Así, el hotel se erigió con pasadizos secretos, habitaciones insonorizadas, trampas mortales y cámaras de tortura, todo diseñado para facilitar sus macabros deseos. El castillo estaba listo para recibir a los visitantes de la Exposición Universal, y Holmes, con su encanto y astucia, no tardaría en atraer a sus primeras víctimas a este siniestro lugar. Pocos podían imaginar que detrás de la fachada de un hotel común se ocultaba un verdadero infierno en la tierra, creado por uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia. El hotel, una fachada de hospitalidad que ocultaba un diseño macabro, era una trampa mortal para los incautos que cruzaban sus puertas. Las habitaciones, meticulosamente insonorizadas, se convertían en cámaras de silencio donde los gritos de las víctimas se apagaban sin dejar rastro. Holmes había equipado algunas de estas habitaciones con tuberías de gas, permitiéndole asfixiar a sus víctimas a voluntad, sin necesidad de ensuciarse las manos. Los pasadizos secretos y las trampillas eran una constante en este laberinto de la muerte, facilitando el movimiento sigiloso del asesino y el transporte de los cuerpos sin vida hacia su destino final. Las escaleras que conducían a ninguna parte y las puertas que se abrían a paredes sólidas desorientaban y confundían a los huéspedes, dejándolos vulnerables y a merced de Holmes. Rampas ocultas desembocaban en el sótano, donde los cadáveres eran arrojados al laboratorio, un lugar de horrores donde se llevaban a cabo experimentos inhumanos y se desmembraban los cuerpos para su posterior venta o desaparición. Este Hotel de los Horrores, como sería conocido, se convirtió en el escenario de algunos de los crímenes más horrendos de la historia criminal. Con su mente retorcida y su habilidad para la arquitectura del terror, había creado un verdadero palacio de la muerte, donde cada habitación, cada pasillo, escondía un secreto oscuro y una potencial sentencia de muerte. Holmes no solo era un asesino en serie, no solo era el primer asesino en serie conocido de Estados Unidos, sino también un maestro del engaño y la manipulación, un verdadero Don Juan del crimen que utilizó su inteligencia y carisma para perpetrar algunos de los actos más viles de la historia criminal. Era un hombre de gran magnetismo y poder de seducción, conocido por su habilidad para manipular a las personas y su encanto personal. Poseía una personalidad avasalladora y un físico envidiable. Holmes era alto, distinguido y siempre vestía de manera elegante, lo que contribuía a su éxito en los círculos sociales y le permitía atraer a jóvenes millonarias que sucumbían ante su carisma. Era un mentiroso consumado y un hábil manipulador de empresas increíblemente complejas, lo que le permitía llevar a cabo sus estafas y crímenes con una eficacia escalofriante. Su personalidad compleja y su capacidad para presentarse como un caballero de la moda fueron claves en su ascenso como el primer asesino en serie de Estados Unidos,
y sus crímenes en el Hotel de los Horrores son un testimonio de la oscuridad que puede albergar el alma humana. La Exposición Universal de Chicago de 1893, conocida como la Burlesque Ambient Exposition, se presentó como una celebración del progreso y la innovación, atrayendo a visitantes de todos los rincones del planeta. La ciudad de Chicago se transformó en un escaparate de maravillas, donde la arquitectura grandiosa y los avances tecnológicos prometían un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, en las sombras de esta magnífica feria, un depredador acechaba. HH, con su hotel situado estratégicamente cerca del evento, vio en la exposición la oportunidad perfecta para atraer a sus víctimas. Su establecimiento ofrecía alojamiento a los entusiastas visitantes que, sin sospecharlo, caían en la trampa mortal del astuto asesino. Utilizó su encanto y habilidades de persuasión para seducir a jóvenes desprevenidas, prometiéndoles empleo o una estancia placentera en su hotel. Una vez dentro de su castillo, estas víctimas se encontraban atrapadas en un laberinto del que no había escapatoria. La Exposición Universal se convirtió así en el telón de fondo de una serie de desapariciones misteriosas, mientras Holmes ejecutaba sus macabros planes con una precisión escalofriante. A medida que la exposición se desarrollaba en todo su esplendor, una serie de desapariciones comenzó a sembrar el pánico en las calles de Chicago. Visitantes que habían llegado a la ciudad con la ilusión de ser parte de un evento histórico, empezaron a desvanecerse en el aire, como si la tierra se los hubiera tragado. La comunidad empezó a murmurar, las sospechas crecían y las autoridades, aunque desbordadas por la magnitud del evento, no podían ignorar las señales de alarma. Fue entonces cuando un detective, cuyo nombre pasaría a la historia por su tenacidad y agudeza, comenzó a seguir la pista de Holmes. El detective Frank Geyer, trabajando para la renombrada Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, contratada por una compañía de seguros, se embarcó en la ardua tarea de desentrañar el misterio. Geyer, con su meticuloso trabajo de investigación, poco a poco fue descubriendo la verdadera naturaleza de Holmes y la existencia de su castillo de los horrores. La persistencia de Geyer y su habilidad para conectar los puntos llevaron a la captura de Holmes, poniendo fin a una cadena de crímenes que habían horrorizado a la nación. La caza había concluido, pero el legado de terror de H estaba lejos de ser olvidado. La captura de Herman Webster Mallet fue el resultado de una meticulosa investigación llevada a cabo por el detective Frank Geyer, quien trabajaba para la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Geyer, contratado inicialmente por una compañía de seguros debido a un caso de fraude, comenzó a sospechar de Holmes tras una serie de desapariciones y comportamientos extraños relacionados con él. Las pruebas que llevaron a la desconfianza de los investigadores incluyeron testimonios de personas que habían interactuado con Holmes, así como la desaparición de sus asociados y clientes del hotel. Además, las irregularidades financieras y los fraudes de seguros cometidos por Holmes llamaron la atención de las autoridades. A medida que Geyer profundizaba en la investigación, descubrió la existencia del Castillo de los Horrores y las múltiples trampas y pasadizos secretos que contenía. La evidencia de los crímenes se hizo abrumadora cuando se encontraron restos humanos y pertenencias de las víctimas en el sótano del hotel. En cuanto a los supervivientes, no hay registros claros de personas que hayan escapado del hotel una vez que fueron atrapadas por Holmes. Sin embargo, algunas personas que estuvieron en contacto con él y sospecharon de sus actividades lograron evitar convertirse en sus víctimas. Estas personas son las causantes de su arresto, ya que con el paso del tiempo, los rumores crecían y la cantidad de gente interesada por el hotel aumentaba en miles. Finalmente,
Holmes fue arrestado en Boston en 1894, y su captura marcó el fin de una serie de crímenes que habían aterrorizado a la ciudad de Chicago. El juicio y la posterior ejecución de Holmes cerraron un capítulo oscuro en la historia del crimen, pero dejaron muchas preguntas sin respuesta sobre la verdadera magnitud de sus atrocidades. Además, es relevante mencionar que la captura de Holmes no solo puso fin a sus crímenes, sino que también marcó un hito en la historia de la investigación criminal. La persistencia y métodos del detective Frank Geyer sentaron precedentes en la forma de abordar casos de asesinos en serie, y su trabajo ayudó a desarrollar técnicas de investigación que aún se utilizan hoy en día. Su historia dejó una huella indeleble en la cultura popular, inspirando numerosas obras de ficción y documentales, y convirtiéndose en un recordatorio sombrío de la capacidad del ser humano para el mal. La fascinación por este caso continúa hasta nuestros días, y sigue siendo un tema de estudio e interés en el ámbito del true crime. Holmes no solo robaba corazones, robaba vidas y fortunas. Sus múltiples matrimonios, una serie de farsas cuidadosamente orquestadas, tenían un solo propósito: enriquecerse a costa de la confianza y el amor de sus esposas. Cada sí acepto era un paso más hacia su enriquecimiento ilícito, cada anillo de bodas, un eslabón más en su cadena de engaños. Pero, ¿qué impulsaba a este hombre a manipular con tal frialdad? Un análisis psicológico de Holmes revela una mente maestra en el arte de la manipulación. Su capacidad para leer a las personas y adaptar su personalidad a lo que ellas deseaban era extraordinaria. No solo veía a sus víctimas como objetivos financieros, las veía como piezas en su macabro juego de ajedrez, donde él siempre tenía el control. Profundicemos en la mente de H.H., un hombre cuyo magnetismo y poder de seducción eran tan grandes como su capacidad para el engaño y la manipulación. Conocido por su atractivo físico y su estatura imponente, utilizaba su encanto para atraer a mujeres adineradas que caían rendidas ante su apariencia de caballero distinguido. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta fachada de galantería? Los expertos en criminología describen a Holmes como un individuo con una personalidad psicopática, caracterizada por una falta de empatía y remordimiento, y una tendencia a la mentira patológica. No solo veía a sus víctimas como seres humanos, las trataba como objetos para satisfacer sus deseos y necesidades. Su habilidad para manipular emociones y crear ilusiones de amor y seguridad era excepcional. Las mujeres que se cruzaban en su camino no eran más que piezas en su juego mortal, donde él siempre tenía el control absoluto. El castillo, una fortaleza de engaños y muerte, fue el escenario de algunos de los crímenes más atroces de la historia americana. Entre sus paredes, Holmes ejecutó un plan maestro de asesinatos, incluyendo el de su socio, Benjamin Pitezel. La muerte de Pitezel no fue un acto impulsivo, sino un cálculo meticuloso. Holmes, en su búsqueda insaciable de riqueza, ideó un plan de fraude de seguros que requería un cadáver. ¿Y qué mejor víctima que su propio cómplice, quien conocía demasiado de sus oscuros tratos? La frialdad de Holmes se manifestó en su disposición a sacrificar a Pitezel, y posteriormente, a 3 de sus hijos, para encubrir su primer crimen. El castillo estaba equipado con pasadizos secretos, puertas corredizas, cámaras de gas y hasta un horno crematorio, herramientas que Holmes utilizaba con precisión quirúrgica para deshacerse de sus víctimas. Cada asesinato era un acto de pura maldad, ejecutado con una precisión que helaba la sangre. La desaparición de personas inocentes, la traición de un hombre que se presentaba como un caballero, y la revelación de la verdadera naturaleza de Holmes,
sacudieron los cimientos de la comunidad y dejaron una cicatriz en la historia de Chicago. Adentrémonos en el siniestro arsenal de H.H., un conjunto de técnicas y herramientas diseñadas para perpetrar sus crímenes con una eficacia escalofriante. Las víctimas, a menudo mujeres jóvenes y adineradas que viajaban solas, eran atraídas a este edificio bajo falsas promesas. Una vez dentro, se encontraban atrapadas en un mundo de trampas mortales. Holmes utilizaba una variedad de métodos para matar, desde cámaras de gas hasta habitaciones selladas donde las víctimas se asfixiaban lentamente. Pero su ingenio macabro no se detenía ahí. También experimentaba con los cuerpos, utilizando sus conocimientos de medicina para desmembrar y deshacerse de las pruebas de sus crímenes. Incluso llegó a vender esqueletos y órganos al mercado negro de la medicina, aprovechando su formación como médico para borrar cualquier rastro de sus atrocidades. Este enfoque en la ejecución y ocultación de sus crímenes revela una mente perturbada, obsesionada no solo con el acto de matar, sino también con el proceso de deshumanización de sus víctimas. Holmes transformó su hotel en una fábrica de muerte, donde cada herramienta y técnica servía a su propósito diabólico. La caída de Herman Webster Mallet comenzó con una investigación policial tan meticulosa como los propios crímenes del asesino. Los detectives, armados con su astucia y determinación, empezaron a desenredar la compleja red de engaños que Holmes había tejido con maestría. La policía, alertada por las desapariciones cada vez más frecuentes y las sospechas que rodeaban al Hotel de los Horrores, puso en marcha una operación de vigilancia y seguimiento. Los investigadores, utilizando las técnicas forenses de la época, comenzaron a rastrear los movimientos de Holmes y a vincularlo con los crímenes. Entre los detectives clave en la captura de Holmes, se destacaron figuras como Frank Geyer, cuya persistencia y atención al detalle fueron fundamentales para desvelar la verdad. Geyer siguió la pista de los fraudes de seguros y los asesinatos aleatorios que Holmes cometía, y fue su trabajo incansable el que finalmente llevó a la detención del asesino. La investigación reveló la magnitud de los crímenes de Holmes, y cada descubrimiento era más horripilante que el anterior. Los detectives se adentraron en el laberinto de mentiras de Holmes, desafiando la oscuridad para traer justicia a las víctimas y sus familias. La tenacidad y el ingenio de los detectives fueron cruciales en la captura de Holmes. Geyer, un detective privado con una perspicacia excepcional, trabajaba para la renombrada Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Su dedicación y meticulosidad lo llevaron a descubrir la verdadera naturaleza de Holmes y a desentrañar la complejidad de sus crímenes. La determinación de Geyer y su equipo para capturar a Holmes era inquebrantable. A pesar de los numerosos obstáculos y la astucia de Holmes, los detectives perseveraron, siguiendo cada pista y cada testimonio con la precisión de un relojero. Su trabajo no solo era una cuestión de justicia, sino también una misión personal para asegurarse de que ninguna otra vida fuera reclamada por el monstruo que era Holmes. Su captura marcó un hito en la historia de la investigación criminal, demostrando que incluso los criminales más escurridizos podían ser llevados ante la justicia. La labor de estos detectives no solo cerró el caso, sino que también sentó las bases para las futuras investigaciones forenses. Aunque los métodos forenses de finales del siglo XIX no eran tan avanzados como los de hoy, los investigadores de la época emplearon todas las herramientas disponibles para construir su caso contra Holmes. Los detectives utilizaron registros de propiedad, testimonios de testigos y evidencia física para seguir el rastro de Holmes. La meticulosa documentación de sus movimientos y transacciones financieras fue esencial para establecer conexiones entre Holmes y sus numerosas víctimas.
Además, el análisis de los restos encontrados en el Hotel de los Horrores permitió a los investigadores identificar a varias de las víctimas y entender los métodos de asesinato de Holmes. Conocedor de los avances técnicos de la época, había aplicado técnicas industriales para mecanizar el sacrificio de sus víctimas, inspirándose en los mataderos de Chicago. Sin embargo, fue precisamente su fascinación por la tecnología y los nuevos inventos lo que finalmente lo traicionó, ya que los detectives pudieron utilizar esos mismos avances para desentrañar su modus operandi y llevarlo ante la justicia. La red de mentiras y engaños de H.H. finalmente se desmoronó bajo el peso de la justicia. La captura del primer asesino en serie documentado de América fue un momento decisivo en la historia criminal. Holmes, cuyo verdadero nombre era Herman Webster Mallet, fue aprehendido tras una serie de fraudes y estafas que lo llevaron a la atención de las autoridades. Su confesión, una fría enumeración de hasta 27 asesinatos, dejó al mundo en estado de shock. Sin embargo, la policía sospechaba que la cifra real de sus víctimas podría ascender a más de 200, un número que refleja la magnitud de su crueldad. Con su magnetismo y poder de seducción, había construido un imperio de horror, donde cometió actos inimaginables. El interrogatorio de Holmes fue un juego de gato y ratón, donde intentó manipular a los investigadores con la misma astucia que había usado para seducir a sus víctimas. Pero esta vez, no había escapatoria. La verdad salió a la luz, y con ella, la verdadera naturaleza de un hombre que había nacido, según sus propias palabras, con el diablo dentro. La reacción ante la captura de Holmes fue de incredulidad y horror. La historia del primer asesino en serie de América se convirtió en una obsesión nacional, y su legado oscuro seguiría fascinando y aterrando a generaciones futuras. El interrogatorio de Herman se convirtió en un duelo psicológico entre él y los investigadores. Holmes intentó utilizar su encanto y astucia para influir en los detectives. Era conocido por su capacidad para tejer historias convincentes y por su habilidad para presentarse como un hombre de negocios respetable, incluso en las circunstancias más adversas. Holmes mantuvo su compostura, ofreciendo respuestas calculadas y tratando de desviar la atención de sus crímenes. Utilizó su conocimiento de la medicina y su experiencia en el engaño para intentar confundir y desorientar a los investigadores. Sin embargo, los detectives estaban bien preparados y no se dejaron engañar por sus tácticas. Los investigadores, especialmente Frank Geyer, se mantuvieron firmes. A pesar de los intentos de Holmes de manipular la situación, los detectives utilizaron su propia determinación y las pruebas recopiladas para contrarrestar sus estrategias y mantener el rumbo de la investigación. El interrogatorio reveló la profundidad de la depravación de Holmes y su falta de remordimiento. Aunque intentó presentarse como una víctima de las circunstancias, la evidencia era abrumadora y su destino estaba sellado. La justicia prevaleció sobre la manipulación, y Holmes fue finalmente condenado por sus crímenes. La noticia de su arresto y las horribles revelaciones de sus crímenes llenaron las páginas de los periódicos y se convirtieron en el tema de conversación en cada rincón del país. La prensa, fascinada y horrorizada a partes iguales, bautizó su morada como el Hotel de los Horrores y el Castillo de la Muerte, y dedicó innumerables reportajes a desentrañar los detalles más macabros de sus actos. Los ciudadanos, por su parte, se encontraban divididos entre el alivio por su captura y la incredulidad ante la magnitud de sus atrocidades. Su figura se convirtió en una leyenda oscura, y su historia fue objeto de especulaciones y mitos. Algunos lo comparaban con Jack el Destripador, mientras que otros debatían sobre la veracidad de las cifras de sus supuestas víctimas,
que oscilaban entre las 27 confesadas por él mismo y las más de 200 estimadas por la policía. El impacto fue tal que cambió para siempre la percepción del mal y la naturaleza de los asesinos en serie. Holmes pasó a ser un símbolo del lado más oscuro de la humanidad, y su legado seguiría alimentando la fascinación por el true crime durante décadas. El juicio capturó la atención de una nación. Los momentos clave del proceso se grabaron en la memoria colectiva, y los testimonios impactantes resonaron en las paredes de la sala como ecos de un pasado oscuro. Un momento destacado fue cuando Holmes tomó el estrado. Su testimonio, lleno de alegatos y artimañas, fue un intento desesperado por salvarse de la horca. Holmes se presentó como un hombre perseguido por el destino, una víctima de su propia genialidad y ambición. Sin embargo, su relato no conmovió a los presentes, que veían en él al monstruo que realmente era. Los testimonios de los familiares de las víctimas fueron desgarradores. Relataron la angustia de la pérdida y la traición de un hombre que se había ganado su confianza. La sala quedó en silencio mientras se escuchaban las historias de vidas truncadas y sueños destruidos por la crueldad de Holmes. El juicio culminó con la condena a muerte de Holmes. En sus últimos momentos, mostró su verdadera naturaleza, mofándose de los presentes con una declaración escalofriante. Nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo. Con esas palabras, Holmes aceptó su destino, y la máscara de seductor y hombre de negocios cayó para revelar al asesino en serie que había sido todo el tiempo. La condena a muerte fue el clímax de un juicio que había mantenido en vilo a la sociedad americana. Holmes, enfrentándose a su inevitable destino, mostró una mezcla de desafío y resignación. Durante el juicio, Holmes mantuvo una actitud enigmática, alternando entre la confianza en sí mismo y momentos de aparente remordimiento. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, intentó hasta el último momento manipular la percepción del tribunal con su retórica y su presencia imponente. Finalmente, el Tribunal de Filadelfia dictó la sentencia. Holmes sería ahorcado por sus crímenes. En su comportamiento final ante la corte, Holmes aceptó su condena con una frialdad que reflejaba la naturaleza calculadora del hombre que había sido capaz de cometer tales atrocidades. La ejecución de Holmes, llevada a cabo el 7 de mayo de 1896, puso fin al primer asesino en serie documentado de América. Su muerte fue recibida con alivio por la sociedad, pero también con una fascinación morbosa que perduraría en la cultura popular. La naturaleza del mal y la psicología de un asesino en serie son temas que han intrigado y desconcertado a la humanidad durante siglos. Al reflexionar sobre figuras como H.H. Holmes, nos enfrentamos a la oscura realidad de que algunos individuos encarnan la maldad en su forma más pura. Los asesinos en serie, como Holmes, a menudo poseen una personalidad psicopática, caracterizada por una falta de empatía, remordimiento y una tendencia a la mentira patológica. Estos individuos pueden disfrutar del acto de matar y encontrar placer en el dominio y la destrucción de sus víctimas. La psicología detrás de estos criminales es compleja. Algunos estudios sugieren que factores biológicos, como niveles anormales de ciertos metales y neurotransmisores, pueden influir en su comportamiento, llevándolos a actos de agresión desmedida y necesidad de dominio. Otros enfoques psicoanalíticos exploran las motivaciones subyacentes y los traumas que pueden haber contribuido a su desarrollo psicológico. Reflexionar sobre la psicología de los asesinos en serie nos ayuda a comprender mejor el mal en su forma más extrema y a protegernos de aquellos que pueden causar daño.
Aunque estos individuos son raros, su existencia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana y los límites de la maldad. La ejecución de Herman Webster Mallet marcó el final de una era de terror y engaño. El 7 de mayo de 1896, Holmes enfrentó la justicia en su forma más definitiva, la horca. Las circunstancias que rodearon su final estuvieron envueltas en leyenda y misterio, alimentando rumores y especulaciones que perduraron durante más de un siglo. Holmes, cuya muerte fue un acontecimiento público, mantuvo su compostura hasta el último momento. En su celda, tras tomar la comunión con los sacerdotes, no pidió perdón por sus víctimas, mostrando una vez más la ausencia de remordimiento por sus actos. Su ejecución fue recibida con alivio por la sociedad, pero también con una fascinación morbosa que perduraría en la cultura popular. El legado de Holmes y sus crímenes cambió el sistema de justicia criminal, demostrando la necesidad de métodos de investigación y técnicas forenses más avanzados. Su historia se convirtió en un recordatorio sombrío de la capacidad del ser humano para el mal y la importancia de la vigilancia y la justicia en la sociedad. Este ser ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, convirtiéndose en un símbolo de la fascinación por los asesinos en serie. Su historia ha sido objeto de numerosos libros, películas y programas de televisión que exploran no solo sus crímenes, sino también el morbo y el misterio que rodean su figura. La fascinación por los asesinos en serie como Holmes se debe a una mezcla de temor y curiosidad. La gente se siente atraída por la oportunidad de vislumbrar la mente de alguien capaz de cometer actos tan atroces, buscando comprender lo incomprensible. Esta fascinación se manifiesta en la proliferación de contenido de True Crime, desde documentales hasta series de ficción que retratan la vida y los métodos de estos criminales. Holmes, en particular, ha inspirado a autores y cineastas a crear personajes y tramas que reflejan su astucia y crueldad. Con esta reflexión sobre la influencia de Holmes en la cultura popular y la fascinación por los asesinos en serie, cerramos nuestro relato. Su sombra se proyectará por siempre en el mundo del True Crime. Si hay algún detalle específico que te gustaría que incluyera o que modificara, por favor házmelo saber. Y así, queridos espectadores, cerramos el oscuro capítulo de Herman Webster Mallet, un hombre cuyo nombre quedará grabado en la historia como sinónimo de maldad y engaño. Os invito a permanecer atentos y a uniros a nosotros en el próximo vídeo, donde exploraremos otro caso escalofriante que desafiará nuestra comprensión de la justicia y la naturaleza humana. ¿Qué secretos se ocultan detrás de la próxima puerta cerrada? ¿Qué verdades se revelarán cuando la luz de la investigación penetre en la oscuridad? Hasta entonces, mantened los ojos abiertos y la mente alerta, pues nunca sabemos qué misterios nos esperan en el siguiente giro inesperado de la vida. Os espero en nuestro próximo encuentro con el abismo del True Crime. Recordemos que cada historia que narramos es un tributo a aquellos que han sufrido y a los que han luchado por la justicia. Que nuestra fascinación por el misterio nunca nos haga olvidar la realidad del dolor y la importancia de la empatía. Y que, al cerrar el libro de los crímenes pasados, nos comprometamos a construir un futuro donde tales horrores sean solo un eco lejano. Les habla Rostros del Misterio.